Hola, ¿qué tal? Aquí de nuevo en otra historia rayada. Hoy tengo el gusto, el placer, el honor de conversar con una de las personas que en lo personal han sido influencia en mi vida. Hoy vamos a conversar con Julián Cova Pardo, contador público, al que yo le digo a él que creo que mi profesión la escogí por su ejemplo y que para mí ha sido una guía, un amigo, un jefe, un papá, siempre dispuesto, siempre marista, siempre aquí, luchando por todos nosotros y por todos juntos. Julián, bienvenido, muchas gracias por estar aquí en esta historia rayada. Al contrario, Miguel, gracias, es un placer y me honran tus palabras, que te agradezco como siempre. Gracias, Julián. Yo quisiera que nos contaras quién es Julián Cova Pardo, dónde nació, un poquito de ti. Sí, claro. Bueno, yo nací en la ciudad de Mérida, soy hijo único de padres inmigrantes españoles y bueno, mis primeros años escolares los pasé en el Colegio Central, que en aquel entonces estaba en lo que hoy es la Quinta de los Almendros, enfrente del Asilo Celarain. En esa época estaba a cargo de unos padres españoles que eran los padres Paules, y por esta circunstancia y por cercanía de la casa que vivía yo con mis papás, pues ahí me inscribieron, hasta que después de cursar bueno, en aquel entonces era kinder, primero y segundo de primaria, los padres Paules se retiraron y la verdad es que no sé cómo, nunca supe cómo mi mamá conoció de la existencia del Colegio Montejo a cargo de los hermanos maristas, y a partir del tercero de primaria y hasta el tercero de prepa estuve en el CUM. En aquella época existían el tercero de prepa era por especialidades, y yo siempre había dicho que quería ser médico. Cuando terminé mi tercero de prepa, mi generación fue la primera que tuvo que presentar el examen de admisión en la Facultad de Medicina. Lo presenté, lo aprobé, y el día que fui a presentar mis papeles ya para registrarme, un compañero del CUB de una generación anterior me dijo: ¿no quieres que te presente a los cadáveres con los que vas a trabajar todo el año? Y ahí terminó mi vocación de médico, y honestamente, y siempre lo reconozco, entré a la escuela, en aquel entonces era escuela de comercio y administración, a estudiar contador público, sin saber que era exactamente un contador público, y un poco por borrego de que mis amigos casi todos fueron para allá, ¿no? Profesionalmente me desempeñé durante 46 años en un grupo de empresas agroindustriales del medio y con influencia en todo el país, salvo 6 años que estuve como director de recursos humanos. Los otros 40 siempre en el departamento de auditoría interna, y pues prácticamente 38 o 37 de ellos como director del área. Y bueno, eso es lo que soy casado, tengo 4 hijos, 3 varones, una mujer, 2 de ellos egresados de esta universidad, otros 2 egresados de la UADY, porque estudiaron carreras de ciencias de la salud que en su momento no ofrecíamos todavía. Y bueno, básicamente ese es un poco lo que soy, ¿no? Sí, Julián, como nos pasó a muchos, nuestra mamá nos llevó a lo marista, pero por decisión propia hemos permanecido en lo marista. ¿Qué te hace a ti, o qué te hizo a ti seguir siendo marista? Porque lo fuiste y lo sigues siendo después de la decisión de tu mamá. Sí, curiosamente, al terminar prepa, viví un fenómeno, por lo mismo de las especialidades.
Yo tenía la especialidad de biológicas y en contaduría en aquel entonces pedían la de sociales. Entonces le pedí al director del CUM en aquella época que si me permitía presentar en los extraordinarios de mi generación las asignaturas que tenía yo que acreditar para tener las especialidades sociales, y pues muy elegantemente, pero me lo negó el director de aquella época. Y de alguna manera la verdad es que me dio coraje, ¿no? Creo que es un sentimiento que varios hemos vivido en algún momento contra la institución, pero la verdad es que al terminar la carrera, casarme, el amor por el fútbol me hizo regresar nuevamente al colegio, ¿no? Nunca he sido jugador, pero siempre he sido muy aficionado, y bueno, a ti te consta que durante muchos años estuve ligado a la parte administrativa o de representación del equipo de primera fuerza del CUM ante las instancias que en cada momento se presentaron. Quien me permitió reintegrarme a este mundo fue un hermano marista que se llama Héctor Rafael Jiménez, a quien recuerdo con muchísimo cariño por la forma como me aceptó, ¿no? Perdón. Y sí, ya a partir de ahí, pues hasta hoy no me he despegado. Desde septiembre de 1977 hasta hoy, los hermanos me han dado la oportunidad de servir, de colaborar con ellos, y pues bueno, mientras haya vida, salud y ellos lo permitan, aquí estaré, ¿no? Bien, Julián. Yo quiero llegar al tema del fútbol un poquito más adelante. Yo sé, Julián, que tu generación del CUM es una generación diferente. Bueno, tan diferente que fundó una universidad, ¿verdad? Pero hay un episodio que ojalá nos puedas compartir. Aquella imposición que el gobierno de aquella época quería hacer con algún busto. ¿Nos puedes compartir esa experiencia? Sí, cómo no. No fue tanto el gobierno, o sea, evidentemente era un busto de Benito Juárez que el gobierno donó, pero a instancias de un compañero nuestro que era sobrino del gobernador en turno. Y pues la verdad es que en la generación, y tú conoces a algunos de ellos, hemos habido muchos revoltosos, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Y nos parecía una incongruencia, ¿no? Que en un colegio católico se pusiese en el centro del jardín principal un busto de alguien que había siempre estado en contra de la educación, no solo privada, sino religiosa, ¿no? Entonces nos opusimos y de alguna manera empezamos a presionar al director de aquella época, que era don José Guadalupe Romero Torres, don Pepe Lupe, pues para que rechazasen o declinasen ese obsequio. Sin embargo, pues como se vivía todavía la época en la que se decía, hoy viene el inspector, que bajen todas las cruces y las fotos de Marcelino Champagnat, pues él, al cabo de los años, nosotros entendíamos que por prudencia no quería entrar en una confrontación con el gobierno del estado o con el gobernador. Y bueno, finalmente el busto se instaló. De alguna manera un hermano marista hoy ya fallecido se puso muy de nuestro lado. De hecho, a los pocos años de este incidente él dejó la congregación. Luego además coincidió que cuando nosotros estábamos en tercero de preparatoria, vino el cambio del colegio de Itzimná, o sea, de la secundaria y la preparatoria, de las instalaciones de Itzimná, las que conocíamos como Cordemex.
Y pues como ya andábamos nosotros un poco calientes y alebrestados a nuestros 17, 18 años, nos tocó el primer semestre del tercero de prepa estar en Itzimna y el segundo ya en Cordemex, y nuevamente nos opusimos al señor director diciendo que era una barbaridad, que si toda nuestra vida habíamos estado, bueno, yo en mi caso concreto desde tercero de primaria, en las instalaciones de Itzimna, porque el último semestre teníamos que abandonarlas. Me acuerdo que hicimos huelgas y lo que en un colegio privado se puede considerar como huelga. Hasta que un buen día don Pepe Lupe nos dijo, bueno, ustedes protesten todo lo que quieran, pero el 3 de enero los exámenes semestrales están en Cordemex, ¿no? Evidentemente todos dócilmente ahí estuvimos, ¿no? Pero sí de alguna manera fuimos una generación, concretamente la novena que salió de la prepa del CUM, pues un poco contestataria contra la autoridad, ¿no? Y la autoridad del director marista, ¿no? No tuvimos fiesta de graduación. Nuestra misa la celebró un sacerdote cuando normalmente la celebraba el señor arzobispo. Y bueno, siempre nos hemos identificado como esa generación un poco rebelde, ¿no? Curiosamente, al cabo de los años, cuando ya la universidad estaba funcionando, me voy a brincar algunos años desde la fundación, a don Pepe Lupe lo vuelven a mandar de director del CUM, y pues como bien sabes, el director del CUM forma parte hermano marista del CUM, director del CUM forma parte de la Junta de Gobierno. Pues se presentó a la Junta, ¿no? Y se topa pues con al menos 3 o 4 de esa generación de revoltosos, ¿no? Entonces al principio como que, ¿y ustedes qué hacen aquí, no? Entonces, no, pues es que nosotros formamos parte de la Junta de Gobierno. Y ya cuando fue conociendo un poco la historia de la universidad y su génesis, y se dio cuenta que nosotros habíamos formado parte del grupo promotor, pues como que nos aceptó con un gran cariño, ¿no? Y de hecho ya después comentábamos con él, y ¿se acuerda usted del busto de Benito Juárez? Y en un tono mucho más amigable, ¿no? Y me acuerdo que en una de las últimas reuniones de Junta de Gobierno, cuando ya se despedía para irse nuevamente de Mérida, nos dijo, en el fondo no eran tan malos, chicos. No, pues yo creo que esa generación pues ha marcado un parteaguas, ¿no? Porque como tú dices, Julián, pues 4 o 5 de ellos fueron los pioneros, impulsores de esta universidad. Y pasando al tema del fútbol, yo te recuerdo a ti en una cancha de fútbol, yendo todo para que el equipo jugara. ¿Qué es para ti el fútbol, Julián? El fútbol, después de mi familia, bueno, hoy de la universidad, de mi trabajo y de mis amigos, es mi gran pasión, ¿no? Siempre ha sido mi gran pasión. Yo siempre decía que soy un tipo muy que fácilmente reconoce sus capacidades, pero también sus limitaciones, ¿no? Y yo siempre decía que sabía que nunca iba a ser jugador del Real Madrid, pero quería yo ser el gerente del Real Madrid, ¿no? No el presidente, pero sí el gerente, el que se ocupase de las contrataciones de jugadores y demás, ¿no? Y pues bueno, evidentemente ese fue otro de muchos sueños que no se pudieron realizar, pero el regresar al colegio y reintegrarme al fútbol me dio la oportunidad de revivir pues muchos años de tradición del fútbol, ¿no? Yo estaría en 5º año de primaria, 12 años tal vez, 11 años, cuando empecé a ir a los juegos del CUM de primera fuerza
al Estadio Salvador Alvarado. Yo vivía con mis papás a espaldas del estadio, ¿no? Así es que era nada más brincar la barda que en aquel entonces podía, hoy ni lo intento. Y ya estaba dentro del estadio, ¿no? Y veía yo a mis amigos, compañeros de clase que jugaban en juveniles, a Juan Carlos Seijo, a Ito Gasque, jugar fútbol en la cancha sur del estadio. Y los domingos había doble turno, ¿no? Y pues desde las 2, 3 de la tarde estaba yo en las gradas del estadio. Y generalmente, en ocasiones me acompañaba mi papá, que también disfrutaba del fútbol, pero generalmente me iba yo hasta la parte más alta y ahí siempre, invariablemente, estaba sentado el ingeniero Jorge Díaz, que luego fue uno de los promotores y fundador de la Liga Marcelino Champagnat, ¿no? Y pues ahí fuimos haciendo el grupito. Xavier Abreu también lo conocí ahí en las gradas del estadio. Y pues me tocó vivir como espectador aquella maravillosa época del CUM de los 60, ¿no? Cuando los jugadores como el Pulpo Méndez, Hernán Ríos, Tito Trujillo, el Caballo Ibarra, Patricio Millet, hicieron un CUM campeonísimo, ¿no? No sé si fueron 6 o 7 campeonatos ganados en esa década de los 60. Y te digo, para mí luego en el 77, el regresar nuevamente fue reencontrarme con esa niñez y juventud pasada ahí en el Estadio Salvador Alvarado. En creo que fue 67, 68, don Ricardo Méndez Gil, que era un hermano marista, tuvo una discusión o una serie de diferencias con la Asociación Yucateca de Fútbol, como se llamaba en aquel entonces, y retiró a los equipos del CUM. Entonces muchos jugadores del CUM pues, se fueron desperdigando a otros equipos, a otras ligas, hasta que en el año, creo que fue 75, vino otro hermano marista, Osiel Gómez, a quien tú conociste también, ya fallecido, y él reagrupó el equipo de primera fuerza y logró el ascenso. En aquel entonces tenías que ser campeón de segunda fuerza en la liga estatal, que prácticamente era la única que existía para llegar a primera, ¿no? Eso ocurrió, creo que fue en la temporada 75-76, y en la 77-78 fue cuando yo me incorporé al grupo del equipo, ¿no? Y pues bueno, muchos años acompañando al equipo. Me tocó vivir también los dos también gloriosos tricampeonatos de 81, 82, 83, 91, 92, 93. Y como te digo, es mi pasión, ¿no? Disfruté muchísimo cuando mis hijos tuvieron la oportunidad también de jugar fútbol. Los ayudaba a limpiarse los zapatos que iban a usar al día siguiente, los sábados por la noche, los acompañaba yo a los partidos, y bueno, ha sido parte importante de mi vida, que más allá de lo que es el aspecto deportivo o lúdico en sí, ¿no? Pues también me ha dejado muchas enseñanzas, ¿no? Que incluso también tuve oportunidad de aplicar en mi trabajo, ¿no? Lo que es trabajar en equipo, el sentido de unidad, de tener un mismo fin común, muchas cosas positivas extraídas de ese ambiente futbolístico, ¿no? La capacidad de tolerar la frustración cuando uno pierde, ¿no? Que nos tocó en los 70s, finales de los 70s, pues muchas temporadas malas, hasta que vino el 81, ¿no? Donde el equipo estaba sumamente fuerte. Se dice por allá, Julián, que esta universidad nació del fútbol. ¿Cuál fue el primer intento de fundar la Universidad Marista de Mérida? Mira, Miguel, yo nunca dejo de reconocer, y lo digo siempre públicamente, que el verdadero generador de la chispa de la universidad
marista fue el hermano Pablo Hernández García. Después de ese campeonato del 81 y luego el bicampeonato en el 82, me pierdo un poco en la línea de tiempo, pero o fue el 83 o en el 84, cuando don Pablo nos invitó, primero un sábado y luego reuniones que se fueron repitiendo ahí en las instalaciones del CUM de Cordemex. Recuerdo a don Jorge Muñoz Rubio, el don Bonch papá, a Xavier Abreu, al licenciado Abraham Jorge, que en aquel entonces era el presidente de la Sociedad de Padres de Familia del CUM, y a mí, no recuerdo si estoy omitiendo a alguien, por lo cual si así es, me disculpo. Y don Pablo nos dijo, creo que Mérida o Yucatán debe contar con una universidad católica, y qué mejor que una universidad marista. ¿Cómo lo ven? Y empezamos a platicar, te digo, tuvimos ahí algunas reuniones sabatinas, hasta que un buen día, al abrir el periódico, el Diario de Yucatán, apareció una foto de don Trino Molina con el Papa Juan Pablo II, que había bendecido la primera piedra de lo que posteriormente sería la Universidad del Mayab, hoy Anáhuac Mayab. Entonces, ante esta situación, de mutuo acuerdo con don Pablo, dijimos, bueno, pues si ya el objetivo era que hubiese una universidad católica, pues ya está cumplido, ¿no? O sea, no se trata de abrirla por abrir, ¿no? Y ahí murió ese primer chispazo, ¿no? Hasta el año 95 creo que fue, cuando yo, por cuestiones de trabajo, siempre tuve a cargo de mi departamento a muchos estudiantes de contaduría, y de alguna forma sentí que en esa época había declinado un poco el nivel de formación de los egresados de lo que hoy ya es FECA. Y un día, platicando ahí en la oficina con unos compañeros contadores, le digo, lo que necesitamos es hacer una escuela de contaduría, ¿no? De loco, soñador y demás, no me bajaron, pero bueno, yo tenía ya clavada la idea en la mente. Y un día fui a Cordemex a conversar con Chiquilim, y concretamente le pedí que si me rentaría algunos salones del colegio por las tardes, que prácticamente estaban todos vacíos, para abrir una escuela de contaduría. Y me dijo, bueno, oye, pues no es mala idea, pero ¿y por qué no mejor, en vez de una escuela de contaduría, por qué no abrimos una universidad marista? Oye, genial, ¿no? Y le referí las pláticas de los años anteriores con don Pablo, y digo, no, pues adelante, ¿no? Y con ese grandísimo poder de convocatoria que tiene Chiquilín, pues empezó a reclutar gente, ¿no? Empezando por los del fútbol, ¿no? O sea, Ito Gasque, Ricardo Bello, Ricardo Abraham, Jorge Elisha, Tony Capetillo, Xavier, yo mismo, y algunos que la memoria no me hace recordar ahora, y ya nos hizo el planteamiento. Y por otro lado, invitó también a gente cercana a él, como el caso de Bonch, hijo, o sea, de nuestro compañero Jorge, ya fallecido también. Y así se fue integrando el comité, dentro de los futbolistas, evidentemente Ito y Moncho López, ¿no? Ramón López. Y bueno, empezaron las pláticas y cómo sería, ¿verdad? Entonces, lo primero era tener el visto bueno de los hermanos maristas, ¿no? Estos comentarios anteriores son un poco en esa línea de que la universidad salió del fútbol, ¿no?
había que tener el visto bueno de los hermanos maristas. En aquel entonces el hermano provincial era el hermano Antonio Cavazos, y Chiquilín me avisó, va a estar aquí la próxima semana, ¿no? Y literalmente en el lobby del Colegio Montejo, un día, hermano Cavazos, sí, soy Julián Cueva, me dijo Chiquilín que yo hablase con usted, le expuse la idea, y me dijo, bueno, mira, no es algo que hayamos contemplado, pero bueno, lo podemos platicar, ¿no? Yo regreso en tanto tiempo, ¿no? Entonces, en ese lapso, nosotros, sobre todo, con un excelente trabajo de Jorge Muñoz, pues abrimos un expediente, o armamos un expediente justificando el por qué considerábamos que se necesitaba una universidad marista aquí en Mérida. Y ya tuvimos en la casa marista, o en ex casa marista de Itzimná, la reunión con el hermano Cavazos, y nos hizo dos preguntas que nos desbarataron en principio, ¿no? Y nos dijo, a ver, número uno, ya hay una universidad católica, ¿por qué otra, no? Pues bueno, ahí la respuesta era muy fácil, ¿no? O sea, el continuar la formación de los alumnos en la pedagogía marista y en el pensamiento y sentimiento maristas era importante, ¿no? Cosa que se perdía de alguna manera si iban a la otra universidad privada. Y la segunda pregunta, que también difícil, fue, a ver, en este momento hay una excelente universidad en Yucatán, que es la Autónoma de Yucatán. El rector y varios directores de facultades y de escuelas son exalumnos maristas. Entonces, ¿por qué quieren competir si ya hay maristas o exalumnos maristas haciendo una buena labor, no? Entonces, bueno, sí, pero es que el enfoque que nosotros queremos es de atención al enfocar al más necesitado. La frase de ser para servir no la manejábamos todavía, ¿no? Total que, bueno, creo que sí fueron buenos los argumentos, o les parecimos bastante convincentes, y nos dijo, bueno, adelante, sigan con la idea, ¿no? Y un buen día nos mandó precisamente al hermano Víctor Manuel Preciado, que era, me parece que el ecónomo provincial en ese momento, junto con un abogado cuyo nombre no recuerdo, Arturo, pero bueno, les veía a los hermanos ahí en la provincia muchos detalles jurídicos, ¿no? Y pues prácticamente venían con la consigna de convencernos de que no era necesario, ¿no? Y los planteamientos fueron, bueno, para empezar, no puede ser marista, no pueden usar el escudo, no pueden, no nos involucren a nosotros, las propiedades a nombre de ustedes. Y nosotros le dijimos, no, permíteme, eso es precisamente lo que no queremos. Un poco antes se había vivido aquí el caso de un colegio que había entrado en conflicto por la propiedad y los terrenos y demás. Y nosotros le decíamos, no, nosotros lo que queremos es operar, o sea, fundar y operar una universidad, no ser dueños de un terreno, que los dueños sean los hermanos. No, y bueno, vino ahí un proceso de estira y encoge con ellos, ¿no? Mientras tanto, Chiquilín, que era cable pelado, ya se había puesto en contacto con, en aquel entonces se llamaba la COUSEI, y consiguió que le vendiesen este terreno a un precio razonable, y bueno, finalmente los hermanos dieron su nihil obstat, ¿no? O sea, de que adelante con el proyecto, ¿no? Yo entiendo a Víctor Manuel sobre todo y Antonio Cavazos. Los exalumnos maristas a nivel nacional de Mérida somos un poco atípicos también, ¿no? Yo me acuerdo cuando había los torneos cuando íbamos al EDEPREM y al CODEMAR y al
COFUSEM y demás, COMAFIM, todos los equipos presumían de que no, pues al equipo de Cervantes de Guadalajara lo entrena el Nene López Sapiain, ¿no? Que era un connotado exjugador de las Chivas de Guadalajara en aquella época, ¿no? Y nosotros decíamos, no, pues el equipo del CUN lo maneja Tony Capetillo, ¿no? Que es un exalumno marista, voluntarioso y que de todo corazón lo hace, ¿no? Entonces, esa labor que como exalumnos maristas hemos hecho o habíamos estado haciendo durante muchos años, creo que fue el argumento que nos permitió convencerlos, porque insisto, el temor que creo que ellos tenían era: estos cuates ahorita están muy calientes, se van a embarcar y dentro de 5 años nos van a decir, bueno, hermanos, ahí se ven y tengan su universidad, ¿no? Yo no sé, me gustaría preguntarle a Víctor Manuel Preciado hoy en día si pensaba en aquel entonces que 25 años después prácticamente todos los que iniciamos seguiríamos aquí, ¿no? O sea, y la verdad es que así lo asumimos nosotros, que era un compromiso de vida, ¿no? Y bueno, no sé si alguien ya lo comentó, si el doctor Seijo lo comentó, pero bueno, vino ya la cuestión de los programas de estudio, ¿no? Entonces Chiquilín me dijo un día, ándate a México y entrevístate con el hermano Miguel López, al que conocíamos como el Viejo. Y él generosamente me dijo, Julián, aquí están los programas de las 4 carreras que me pides, que concretamente eran Contaduría, Derecho, Arquitectura y Administración. Tropicalícenlos y preséntenlos en la Secretaría de Educación Estatal. Y la verdad es que en un año y en tiempo récord y contra viento y marea de jerarquías religiosas que no habían al caso comentar y la oposición desde luego de la otra universidad que existía en ese momento, pues logramos abrir el 2 de septiembre del 96, ¿no? Cuya efeméride acabamos de celebrar, ¿no? Julián, pero yo sé que has tocado algunas vicisitudes que no vamos a platicar hoy, pero que valdría la pena algún día conversar. Pero cuéntame, ese 2 de septiembre, ¿algo pasó? ¿El permiso llegó? ¿Cómo fue? No, bueno, no fue el 2 de septiembre. Algo así como el mes de abril se organizó con un grupo de personas en las que también estaba Mario Peniche como arquitecto, José Carlos Guzmán como contador público, una semana de jornadas ofreciendo o trayendo a conferencistas de cada una de las especialidades, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, que en arquitectura trajimos a don Pedro Ramírez Vázquez, que había sido el arquitecto que diseñó el Estadio Azteca, ¿no? O sea, eran realmente gente muy connotada en el medio, en cada una de las especialidades. Y al final de esa semana, vuelvo a comentar que me pierdo en la línea del tiempo. No recuerdo si un poco antes, un poco después de esa semana, hubo la presentación en sociedad de la universidad, ¿no? Pero la recomendación de los hermanos era: no lancen nada, no ofrezcan nada hasta que no tengan todos los permisos, ¿no? Y el permiso por el que estábamos trabados en ese momento era de la Arquidiócesis de Yucatán, porque pues siendo una universidad marista, católica, nosotros queríamos tener el reconocimiento del arzobispo, de la arquidiócesis en general, y bueno, esas son las vicisitudes a las que te refieres. Hubo juntas muy intensas, en las cuales participaron también algunos sacerdotes de los Legionarios de Cristo, exponiendo ellos sus ideas de por qué
no deberían de darnos el permiso. Bueno, hasta que finalmente el señor arzobispo dijo, bueno, va, adelante. Nada más que el papel firmado llegó hasta la mitad del evento, ¿no? Entonces ya algunos ya incluso ya no querían arrancar, ¿no? Es que mientras no tengamos el papel, ¿no? Y bueno, finalmente llegó, como les digo, a media conferencia o a media reunión, y hubo un detalle que me llegó mucho al corazón y que guardo en la memoria, de esas cosas que no se me han olvidado todavía. Pues se invitó a las autoridades educativas, ¿eh? Y se invitó a la Universidad Mayab. No fue el rector que estaba en ese momento, pero sí fue el padre, no recuerdo el nombre, pero de apellido, Juan Carlos Ortega, que había sido ya previamente rector de la Mayab, y en un momento dado pues se le cedió la palabra, ¿no? Y bueno, más allá de lo dicho en reuniones y demás, me dio mucho gusto empezar a escuchar que decía, bueno, a mí me da mucho gusto que haya esta universidad nueva y que se complemente con la nuestra. Y de repente dice, porque yo como exalumno marista en España, me siento además doblemente contento. Muchos estuvimos casi a punto de irnos para atrás, ¿no? Pero la verdad es que la influencia de los hermanos maristas, ¿no?, en todo el mundo, creo que abarca redes que ni nos imaginamos muchas veces, ¿no? Así es. Después de esos inicios, tú asumiste la presidencia de la Junta de Gobierno. Bueno, no, inicialmente el primer presidente de la Junta de Gobierno fue José Enrique Gasque, Ito Gasque. Evidentemente no había elecciones, ni mucho menos, ¿no? O sea, un buen día Chiquilín dijo, Boncho va a ser el presidente de la Asamblea de Asociados, Xavier va a ser el secretario, Julián el tesorero, Ito va a ser el presidente de la Junta de Gobierno, y los demás vocales aquí están, ¿no? Evidentemente se buscó, buscó él y nosotros junto con él, que dentro de tanto de la Asamblea de Asociados, que es la máxima autoridad dentro de la universidad, como de la Junta de Gobierno, siempre hubiese mayoría de representación maristas. Evidentemente no había maristas suficientes para tener el número, ¿no? Pero sí, pues ellos invitaron a dos sacerdotes, al padre Patrón Wong y al padre Manito, para que formasen, a don Luis Ramírez, a Julio Segovia, que eran maestros de muchísimos años en el CUM, y además don Luis Ramírez, hermano marista por afiliación, don Bonch también en la Asamblea de Asociados como hermano marista afiliado. Entonces siempre se trató de conservar esa relación, ¿no? Pero a tu pregunta concreta, el primer presidente de la Junta de Gobierno fue José Enrique. Luego estuve yo 13, 14 años más o menos, y actualmente Juan Carlos. Y bueno, yo sigo formando parte de la Asamblea de Asociados y sigo siendo el tesorero de la Asociación Civil, ¿no? En esos 13, 14 años que presidiste la Junta de Gobierno, Julián, ¿qué fue lo más satisfactorio que te tocó? Evidentemente, la consolidación que ya venía de esos 3 o 4 primeros años, y la oportunidad de abrir nuevas licenciaturas, incluso creo que me tocó alguna de las maestrías, sí, la maestría en educación, que fue la primera, y que de hecho en otra locura me inscribí a estudiar. Soy egresado de la primera generación de la maestría en educación. Yo creo que grandes logros son
la estabilidad de la institución, la apertura de nuevas carreras y lo que comenté hace un rato de la estabilidad del grupo, ¿no? En el camino ha habido, entre lamentables fallecimientos y algunas deserciones voluntarias, tanto en la Junta de Gobierno como en la Asamblea de Asociados, pero podemos decir que los núcleos de ambos organismos se han mantenido a lo largo de estos 25 años, ¿no? Y eso no quiere decir otra cosa más que, más allá del gusto de trabajar con amigos y con gente afín a lo que uno piensa, pues trabajar con gente con una comunidad y unidad de objetivo y de camino a seguir, siempre todo dentro de los lineamientos, insisto, de la formación marista, ¿no? Nosotros siempre le pedimos cada vez que tenemos oportunidad a los hermanos maristas que no nos dejen salirnos de ese marco, ¿no? Que nos mantengan cuando crean que nos estamos desviando un poco, pues que nos vuelvan al redil, ¿no? Y también hemos logrado que cada vez los puestos más importantes, sobre todo el de la presidencia de la Asamblea de Asociados, esté ocupado por el hermano provincial en turno, ¿no? Y que decisiones que antes recaían en la Junta de Gobierno, como por ejemplo el nombramiento de rectores y demás, bueno, concretamente del rector, en este momento ya esté a nivel, primero estuvo de Asamblea de Asociados y actualmente ya en el Consejo Provincial de Guadalajara, previo trabajo que hacen ellos de tratar de obtener, pues, de mucha gente un consenso, ¿no? Oye, Julián, ahorita mencionaste que tú, siendo presidente de la Junta, estudiaste la maestría en educación. Decirles a todos que Julián Cueva presentó examen de admisión para ver si podía o no estudiar esa maestría. Ese día hubo un detalle importante, Julián. Sí, ese día falleció mi mamá. Ese día falleció tu mamá y aquí estuviste presentando el examen. Evidentemente lo pasó. Y la pregunta es: ¿por qué Julián va a estudiar una maestría en educación? Pues porque estaba presidiendo, así lo decía él, una junta de gobierno de una empresa dedicada a la educación. Había que tener más elementos para seguir allí, ¿no? Sí, que las decisiones no fuesen tomadas solamente con base en el buen juicio y en las buenas intenciones, sino con cierto sustento académico, ¿no? Para que iluminase el pensamiento en este caso mío, ¿no? De los que teníamos que tomar esas decisiones, ¿no? Yo tengo el gusto de que puedo decir que he sido pues parte del grupo formador, parte de la Junta de Gobierno y de la Asamblea de Asociados, maestro de la universidad, padre de familia de la universidad y alumno de la universidad, ¿no? Y son este tipo de cosas que marcan rumbo. Si el presidente de la Junta de Gobierno presenta examen de admisión, pues todos tienen que presentar, ¿verdad? Entonces son las cosas, las decisiones que de verdad fijan un camino a seguir. Vamos concluyendo, Julián. Un pequeño ping-pong de preguntas rápidas. Si tuvieras la posibilidad de conversar con 3 personajes ya fallecidos a nivel mundial, ¿con quién conversarías? ¿Con quién te gustaría establecer un diálogo? Es una situación totalmente hipotética, ¿no? Pero sí, claro, sí. Con Jesús. ¿Jesús? La verdad es que hay muchas cosas que a veces no entiendo o que me cuestiono y que me encantaría poder platicar con él, ¿no? Con San Marcelino Champagnat, ¿no? Porque su visión, su tesón y su trabajo y tristemente lo joven
que falleció, pero que le permitió hacer algo tan grande como es la obra de los hermanos maristas en todo el mundo, sería, creo que muy, muy ilustrativo, ¿no? No me atrevo a decir ¿Alguien más? a alguien más, ¿no? ¿Con qué 3 deportistas te gustaría cenar? En primer lugar, con mis amigos del fútbol. Disfruté mucho, muchos años cuando teníamos oportunidad de reunirnos, Xavier, Ricardo Bello, Ricardo Abraham, yo, Pinelo, Roberto Pinelo, y hablábamos de 100 cosas, pero el 99% del tiempo, una de ellas era de fútbol, ¿no? Y alguien que yo admiré siempre mucho por mi madridismo, Alfredo Di Stéfano, ¿no? Siempre se habla de Pelé, Maradona, Messi, Cruyff, pero creo que existió un excelente jugador que fue Alfredo Di Stéfano, y también Franz Beckenbauer, que como era defensa no se hizo tan famoso como los atacantes, ¿no? Pero 3 ciudades para vivir, Julián. Mérida, en primer lugar, Santander en España, España es otra de mis pasiones, y Santander en particular es una ciudad que me gusta mucho. Y hay una ciudad en Francia que se llama Toulouse, que tuve oportunidad de conocer hace, 3 o 4 años, y a la cual ya volví 3 veces, ¿no? Porque me encantó, ¿no? O sea, si algún día hubiese necesidad de vivir fuera de Mérida, sería una de las que estaría en mi lista. 3 platillos favoritos. Híjole, como pueden ver, la comida es otra de mis pasiones que no tiene nada de malo. Lo malo es el exceso, ¿no? Pero disfruto muchísimo la comida española, la paella, pero disfruto el queso relleno, disfruto el but negro, o sea, la comida yucateca me fascina también, ¿no? Bien, Julián. ¿Algo que quieras tú compartir? Pues, en primer lugar, agradecerte a ti, a la universidad, esta oportunidad de charlar, y pues a los jóvenes que tengan oportunidad de ver esta entrevista, si no tienen mejor cosa que hacer en sus múltiples actividades, decirles que nunca dejen de soñar, que esta universidad empezó como un sueño, y con trabajo, rodeándose de la gente adecuada, muchos de los sueños se pueden volver realidad, ¿no? Y que no olviden nunca que todo es a Jesús por María, y a María para Jesús. Muchas gracias, Julián. A ti, Mike. Bueno, pues han escuchado a Julián Cueva Pardo. Para mí, un señorón, gente que ha influido en mi formación profesional, en mi vida profesional, en mi vida personal. Entrañable amigo. Nos quedamos con posibilidad de conversar muchísimas cosas más. El tiempo no nos lo permite. Gracias, Julián, por tu tiempo. Gracias nuevamente. Gracias a Rodrigo Arnaiz, que nos ayuda con la producción del programita, del video. Y a todos, gracias, y nos vemos en una próxima Historia Rayada.